a las puertas del cielo. Continuamos. Estamos ya en la sexta. Esta es la sexta parte, sexto segmento de este capítulo 3, Mártires Adventistas del Séptimo Día. Y el Señor colocó en mi corazón la idea de mostrar para ti cada una de las declaraciones del texto original en inglés, cómo está traducido al español en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 1, y yo marqué allí con rojito algunas correcciones de algunas inexactitudes de los traductores. Y este es un trabajo muy arduo y necesitamos orar. Hoy estamos a 15 de mayo, todavía nos quedan más 10 días de confinamiento, de cuarentena hasta el 25 de mayo. Y no sabemos si va a continuar después del 25 de mayo aquí en Colombia. Y son las 10 de la mañana y 35 minutos. Continúo en Colombia, aquí en las montañas del norte del Tolima, en un pueblito llamado Fresno. Y es mi sueño que el Señor me lleve para alguna finca. Él sabrá para dónde. Necesito salir al campo, salir ya corriendo para el campo, para alguna finca, cuando se normalice el transporte terrestre, que yo me pueda desplazar. En 2 Corintios 3:17, el Señor nos dice: donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Aquí lo tengo más cerquita. Si tienes, por favor, un televisor, un equipo de sonido, música del mundo, o un computador con cosas que no sean de Dios, por favor desconéctate, porque vamos a orar por la presencia del Espíritu Santo para poder contar con el cumplimiento de la promesa, para darnos a esta tarea de analizar el texto del sueño en inglés y ver las inexactitudes que hay cuando fue traducido al español. No creo yo, no, que haya habido malas intenciones de los traductores. Es mucha materia para traducir, imagínate, son 9 volúmenes. Son 9 volúmenes de testimonios para la iglesia, 9 volúmenes. Y obviamente que alguien dijo, estudiamos en la lección de la semana pasada, que toda traducción es una interpretación. Entonces, algunas inexactitudes en la traducción pueden modificar un poco la idea en la mente de la persona, quiero decir, la idea original que Dios tenía en mente. Entonces vamos a darnos a la tarea de ver esas inexactitudes. Necesitamos orar. Santo Padre, Señor y Dios, tu promesa es esta. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Allí hay libertad. Y Jesús es muy específico en Juan 8:36 cuando dice: de manera que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Señor, si hay alguna mancha en nuestras manos o en nuestro corazón, o algún error, alguna falta en nuestra vida, que nos esté amarrando, que nos esté encadenando,
que nos esté haciendo prisioneros de Satanás. Te pedimos perdón y suplicamos tu ayuda para ser liberados. Que la sangre de Jesús nos purifique de toda mancha, de toda impureza, de toda inmundicia, Señor, para que podamos reclamar la promesa. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga con poder sobre nosotros. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y serás mudado en otro hombre. Y en el versículo 9 y 10 dice que cuando Saúl dio la espalda para apartarse de Samuel, Dios le mudó el corazón. Y el versículo 10 del capítulo 10 dice, de Primera de Samuel, que el Espíritu Santo vino a Saúl con poder e inclusive profetizó. Y profetizar también incluye orientar, aconsejar, instruir, enseñar, predicar. Por eso, Señor, necesitamos esa transformación de tu Espíritu Santo. Haznos las personas, Señor, que tú quieres que seamos, con esa transformación que el Espíritu Santo puede realizar en nosotros, el único que puede regenerar nuestro corazón. Llénanos de santidad y pureza y de la luz de los atrios celestiales. Y Señor, que con la presencia de tu Santo Espíritu aquí, disfrutemos de plena libertad para desmenuzar una a una las declaraciones de este sueño desde el comienzo, para que lo comprendamos bien y divulguemos esta información a otros, porque el sueño demuestra que los jesuitas, los sacerdotes jesuitas, están infiltrados en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y obviamente, Señor, que esto tendrá muchísimo que ver con los mártires adventistas del séptimo día, de los últimos días, y por eso te ruego que me ayudes. Someto, Señor, a tu Espíritu Santo todos, Señor, los gestos de mi rostro, mi lenguaje corporal, el tono de mi voz, cada pensamiento, cada palabra que voy a proferir, que sea controlada, Señor, por la iluminación, por la presencia de tu Espíritu Santo, por tu Espíritu Santo. Y también, Señor, que las personas que están viendo se sometan a tu Espíritu Santo para que puedan asimilar esto de la manera en que el Espíritu Santo se lo entregó a través de un sueño a tu mensajera Elena G. de White. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero leer de Mensajes Selectos, volumen 1, página 231, párrafo 1. Está hablando de la apostasía alfa y de la apostasía omega, la apostasía que estamos esperando, la última apostasía. Y nos dice, no os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Está citando 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Y dice, tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. ¿De qué está hablando? De la apostasía que mencionó Pablo. Y sigue diciendo, la omega, la apostasía omega, será de una naturaleza asombrosísima. Y este doctor John Harvey Kellogg, que había sido tan poderosamente utilizado por Dios, se transformó en el poderoso instrumento en las manos de Satanás para desarrollar la apostasía alfa, que condujo a muchos líderes y hermanos de la iglesia por allá, por los años de 1900, 1901 y los años subsiguientes, condujo a la apostasía a muchos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y aquí estamos leyendo Mensajes Selectos, volumen 1, página 231, párrafo 1, que la apostasía omega será de una naturaleza asombrosísima. Y te hago una pregunta por lo que estamos estudiando.
¿quiénes crees tú que serán los instrumentos, las marionetas más poderosas de Satanás dentro de la iglesia para conducir a un gran número de líderes y de hermanos a la apostasía? Si el texto dice que los demonios serán escuchados por esos líderes y por esos hermanos que caerán en apostasía. Pues bien, los demonios hablarán a través de esta cizaña, de estos agentes de Satanás que están infiltrados dentro de la iglesia adventista del séptimo día, y obviamente que también del número de sacerdotes jesuitas que están infiltrados en esta iglesia. Los demonios hablarán y convencerán a muchos. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y estos instrumentos van a construir la persecución dentro de la iglesia y van a ser marionetas, títeres en las garras de Satanás de muchísimo peso, pero de muchísima fuerza, para el tema que estamos estudiando. Ellos se mancharán las manos con la sangre de miles de adventistas del séptimo día, tanto de los que permanezcan fieles, ese grupo estará dentro de los que permanezcan fieles dentro de la iglesia, como de los millones, de entre los millones y millones que van a entrar de todos los sistemas de adoración falsos. Millones de hijos de Dios van a salir de esa Babilonia y van a entrar acá. De entre ellos también habrán miles de mártires. Y los principales arquitectos que mancharán sus manos con la sangre de esos hermanos, no sabemos el número. En primer lugar serán estos agentes de Satanás, que son los sacerdotes jesuitas infiltrados en la iglesia adventista del séptimo día. Sé que ya mencioné el comienzo del sueño en la parte 5 y aquí en este segmento 6 quiero dar continuidad, pero corrigiendo un detalle que es, por motivos de conciencia, considero justo que tú veas el texto original en inglés, cómo fue traducido al español y qué inexactitudes hay en la traducción. Por ejemplo, recuerda que el sueño fue dado a mediados de abril de 1867, cuando ella y su esposo, después de la gira que habían hecho estando en varias iglesias, en un invierno muy riguroso, su esposo había recuperado la salud, por cierto, cuando ellos iban de regreso para su residencia en Battle Creek. Ellos eran residentes en Battle Creek. Y en un pueblito, en un condado, donde parece que estuvieron solamente 2 días, en la noche ella tuvo en ese condadito que se llamaba Orange traduce naranja, allí el Señor le dio ese contexto completamente fuera del contexto de lo que estaba aconteciendo, de los asuntos que ella estaba tratando, completamente descontextualizado. Y tal vez esa es una de las razones por las cuales ella no comenta nada, no interpreta nada, no dice nada acerca del sueño, ni antes ni después del sueño, ni en ese libro, ni en ningún otro libro. El Señor nos dio a la tarea, nos dio a la tarea de interpretar este sueño y colocó en mi corazón, porque los elementos ya el Señor nos los dio para traducirlo mejor, para interpretarlo. ¿Cuáles son esos elementos? En primer lugar, la abundante información que tenemos acerca de los jesuitas en este mundo. Tú puedes entrar a internet y la información es muy abundante. Pero, hay un primer lugar más importante que ese, que es lo que desarrollamos en las explicaciones iniciales. Jesús nos advirtió que dentro de nuestra iglesia se infiltrarían falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos líderes, falsos hermanos, que con pieles de ovejas, disfrazados de pieles de ovejas, en realidad son lobos rapaces.
En el libro de Judas, en los versículos 4, 8, 11, 12 y 13, Judas hace una amplia denuncia de la infiltración de la iglesia por agentes de Satanás de la iglesia apostólica. En primer lugar tenemos en la piedra de fundamento y columna principal de estos elementos que Dios nos ha dado para interpretar este sueño, es lo que la Biblia profetiza acerca de la infiltración de elementos de agentes de Satanás en la iglesia. Y Satanás se iría a quedar de brazos cruzados, dejando que la última iglesia, la cual llegará a alcanzar, la última generación llegará a alcanzar el estándar que está escrito en Apocalipsis 14.1 y 14.5, que tendrán plasmado, tatuado aquí en su lóbulo frontal el nombre del Padre y el nombre del Cordero. Y el versículo 5 dice que no fue hallado engaño en sus bocas porque son sin mancha. Nunca hubo una generación así en toda la historia de la iglesia en la tierra a lo largo de estos casi 6.000 años. Y Satanás tiene que estar temblando ante una amenaza como esa, porque le darán la última bofetada en cuanto a su actividad y a el hecho de que no tiene ninguna razón para ser rebelde y para atacar a Dios y para irse contra el gobierno de Dios y contra el carácter de Dios y contra la justicia de Dios. Y nos dice claramente, la Biblia nos dice que Él no está de manos cruzadas. Apocalipsis 12:17 dice que Él se fue a hacerle la guerra específicamente a la iglesia cristiana en todas sus épocas, desde la iglesia apostólica, a través de todas las épocas, pero especialmente para esta época, a los que tienen la palabra de Dios, Apocalipsis 24, a los que tienen el testimonio de Jesús, Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 24, a los que tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12, pero también a los que aman, a los adventistas del séptimo día, que de todo corazón aman a su prójimo. También los hijos de Dios que aman a su prójimo, que están en otros sistemas, también son objeto de la ira del dragón. Cuando tú lees que la ira del dragón es contra los que guardan los mandamientos de Dios, tienes que contextualizarlo en el marco de Romanos 13, 8, 9 y 10. Aquel que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Pues bien, además de eso, tenemos capítulos enteros del testimonio de Jesús que hablan de los agentes de Satanás, o sea, la información bíblica la amplifican los testimonios, como también se le llama al espíritu de profecía, al testimonio de Jesús, y tenemos este sueño. Con toda esa información que tenemos, además, en el capítulo 12, que ya la leímos, del conflicto de los siglos acerca de los jesuitas, y de lo que estamos viendo, la cantidad de abominaciones que hay en nuestra iglesia, en la música, en la teología, en los cursos de formación espiritual llenos de misticismo, con libros jesuitas que les son enseñados y recomendados a los alumnos, los contenidos de esos libros, imagínate. Bueno, tú puedes, por favor, toma lapicero, toma un papel y escribe esto. El número 1 barra el número 7. Escribe Operación Iceberg. Iceberg. Operación Iceberg. Operación Iceberg. En YouTube digita eso y dale Enter. Son 7 videos. Allí el pastor Steve Wolber y otros pastores y un grupo de laicos de la iglesia, incluyendo mujeres, ellos hacen la denuncia de la infiltración del espiritismo y de los jesuitas dentro de la iglesia adventista del séptimo día, entre un viernes por la noche y un sábado todo el día, en 7 videos, y lo hacen de la manera como el Señor nos enseñó que debemos hacerlo, cumpliendo con ese deber de reprender el pecado. Y lo hicieron en público y lo hicieron en una transmisión en vivo por televisión.
para no sé cuántos países por el canal de televisión adventista que se llama White Horse Media. Y ya está traducido al español y tú lo puedes ver. Bueno, con esa y muchas otras evidencias y con toda la información que tenemos, esta interpretación es apenas obvia, es lógica. Ahora, si en algo tú crees que yo estoy equivocado o errado, bueno, envíame el porqué, envíame tus inquietudes y tus explicaciones a mi correo o llámame a mi celular o envíame un mensaje y yo examinaré tus argumentos. Todo aquello que pueda mejorar esta interpretación, pues amén. También escribí un libro que es acerca de este sueño y el libro se titula Jesús desenmascara a los jesuitas. Y si tú quieres, te lo puedo enviar a tu correo electrónico, el manuscrito. Y también lo tengo en inglés. Si tú hablas inglés, también te lo puedo enviar a tu correo en inglés. Vamos pues a examinar cada una de las declaraciones del sueño. Veámoslo en inglés, cómo fue traducido al español. Y aquí en la tercera línea yo tengo, o a veces en la segunda, alguna corrección con letra roja de alguna inexactitud. Algunas cosas son asunto de interpretación que si se colocase por las opciones de interpretación que hay, se colocase de otra forma, daría más claridad al texto. Vamos a entenderlo desarrollándolo. Entonces dice, bueno, si tú estás aprendiendo inglés, aprovecha para mejorar en alguna cosita tu inglés. That night I dreamed that I was in Battle Creek. Y está traducido en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 1 en español, dice así, esa noche ahora no recuerdo si fue la primera o la segunda noche de su estadía allí en el condado de Orange, cuando iban de regreso para Battle Creek. Esa noche, ahí en esa corta estadía en el condado de Orange, ella dice, lo primero que soñó fue que estaba en Battle Creek. Bueno, y en el original en inglés está la palabra yo. Esa noche soñé que yo estaba en Battle Creek. Y el Señor el Señor es el diseñador de este sueño. Podría haber hecho que ella se soñara en cualquier otro lugar. Podría haber hecho que ella soñase que estaba en Bloomington, en Indiana, o que ella estaba en Tallahassee, en Florida, o que ella estaba en Baltimore, en Maryland, o en cualquier otro lugar de Estados Unidos. ¿Por qué en Battle Creek? Porque en Battle Creek estaba la sede de la Administración Mundial. Y Battle Creek era una colonia de adventistas del séptimo día y continuaban afluyendo y afluyendo adventistas del séptimo día de muchos lugares de Estados Unidos. Y esto fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y aquí yo coloqué una notita. Battle Creek significa arroyo de la batalla. Y tiene una historia con unos indios, pero eso no es relevante, el nombre, bueno. Y en el sueño vamos a comprobar que el Señor está representando a algunos de los líderes de la iglesia de Battle Creek, los está empleando y los está utilizando, que ella conocía, con los cuales ella estaba familiarizada en su época, familiarizada en su época, los coloca como símbolos de líderes que después de la muerte de la mensajera del Señor, líderes y hombres en posiciones de importancia y de estrategia en la iglesia adventista del séptimo día, no serían más que lobos disfrazados de ovejas.
en realidad sacerdotes jesuitas que estarían ocupando posiciones de importancia dentro de la iglesia. Entonces Battle Creek está simbolizando aquellos lugares en el mundo adventista donde haya poder, donde haya administración. ¿Ok? Entonces estamos hablando de la asociación general, de las divisiones, de las instalaciones de uniones, asociaciones. El diablo sabe cómo distribuye sus agentes. Muy bien. Y ya regresamos para el séptimo segmento, la octava parte.